¿Qué tal, queridos amigos de todo el mundo? Bienvenidos a este canal. Te doy la bienvenida si es la primera vez que estás acá. Gracias por compartir este espacio. Y bien, hoy vamos a hablar de un tema que hace rato que tenía ganas de hablar y es importante porque la música también tiene que ver con el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Sociocultural se podría decir. Y el canto no está ajeno a eso. Hoy en día vivimos el boom de la tecnología. Nunca fue tan fácil comunicarse entre nosotros. Hoy las comunicaciones son instantáneas, pero nunca costó tanto decir lo que tenemos que decir y hacernos entender con lo que queremos decir. Por eso es un tema muy delicado. Y repito, el canto no está ajeno a esto. El canto tiene que ver con todo esto y se desarrolla en este mismo contexto, por eso se ve afectado por él. ¡Vaya al grano, maldita sea! Entonces, hoy tal parece que hay solamente dos opciones. O cantás como un animal, o sos un superdotado vocal que canta en toda su tesitura y se desarrolla vocalmente por todos lados, etc. Es como que si hubiera o no cantantes. O super mega cantantes que pueden cantar lo que les dé la gana. Si a mí me preguntas, me parece como un poco mucho los extremos. Como que en el medio no quedó nada por desarrollar. Entonces, nos encontramos con todo este lío. Y yo creo que también tiene que ver con la tecnología. ¿Por qué? Porque hay tanta proliferación de estos no cantantes o estos pseudo cantantes. Primero, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Vamos a analizar a qué llamo no cantante, ¿no? Y no lo digo peyorativamente ni para burlarme de nadie. No cantante es una persona que tiene una voz plana, que no tiene ni graves ni agudos, que siempre canta como una zona media, que rapea más que canta, que habla con ritmo y que se apoya muchísimo en la tecnología. Todos los cantantes nos apoyamos en la tecnología, gracias a Dios, pero no todos hacemos un uso estético de la tecnología para cantar. ¿A qué voy con esto? Hoy en día los micrófonos vienen con una sofisticación bestial. Entonces a esto le sumamos que la gran gama de micrófonos que hay de muchísima calidad, los softwares o los programas o las aplicaciones que mejoran la voz, que quitan frecuencias, que mejoran la afinación, el famoso autotune también está en toda esta historia. Y también le sumamos a que se puso muy de moda en el mainstream la música urbana, que es ritmo básicamente. Con una computadora vos podés sacar un tema. Y si a esto le sumamos, nunca fue tan fácil subir la música. Hoy en día, YouTube, Spotify o un montón de otras plataformas de streaming, vos podés subir tu música sin ningún tipo de problemas. ¡Viva por eso! Qué bueno que mucha gente que su sueño era cantar, cante. Qué bueno que mucha gente apoyada en la tecnología cante. También, ¿por qué no? Entonces, en este contexto tenemos la contracara, los super mega cantantes, bailarines, etcétera, ¿no? Que son gente que se ha entrenado desde muy pequeña de una manera salvaje para poder tener toda la gama en la tesitura, poder cantar super mega agudos, super mega graves y cantar cualquier tipo de repertorio, ¿no? También ha apoyado a esta gente en la tecnología, ¿por qué? Porque hoy en el canto, en la técnica vocal, se saben muchas más cosas con mucha más precisión y se puede entrenar desde una perspectiva mucho más eficaz, porque sabemos lo que está pasando por adentro de un cantante, no como hace 30, 40 años atrás que se sabía muy poco de lo que pasaba dentro del instrumento de un cantante. Entonces, parece que uno debiera tomar partido en todo esto, ¿no? Y yo veo bien ambas cosas. Pero también tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Porque, a ver, ¿cómo le explicas a un no cantante que para sacar una canción uno debería trabajar su voz por lo menos 2 o 3 años para tener una voz saludable? Y vos me dirás, bueno, Cristian, ¿qué es una voz saludable? ¿Qué es lindo? ¿Qué es feo? Yo tengo un montón de videos en este canal hablando de eso, pero voy a establecer un par de parámetros. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que tu voz está preparada? Por ejemplo, podés cantar al lado de una guitarra y que la guitarra no te coma vivo, sin amplificar ni tu voz ni la guitarra, ¿eh? Hablamos solito, como en un fogón. ¡No se oye! ¡No se oye! La segunda instancia sería que vos puedas cantar con un piano de cola, ni tu voz ni el piano amplificado, y los dos puedan estar ecualizados y sonar bien al unísono. A ver, señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Que vos tengas graves, que tengas agudos, que tengas afinación, que puedas cantar una variedad de repertorio y no siempre estar en lo mismo. Una cosa que yo hago a mis alumnos, les tengo prohibido usar el micrófono, hasta que no se justifique usar un micrófono, porque si no vos empezás a trabajar en función de lo que oís del micrófono y no de lo que vos sentís de tu propia voz. Entonces te empezás a engañar.
tu oído te empieza a hacer trampas y a decir que tu voz es eso que está saliendo por un micrófono, pero tu voz está filtrada por un montón de plugins, por un montón de cuestiones que tiene una consola para poder hacer que tu voz se proyecte y se propague. A veces veo cantantes en 4x4 usando micrófono y no me da más que risa a mí. No hace falta el micrófono en un 4x4, en una habitación de 4. No hace falta. Poner la pista más baja y vas a ver que vas a poder cantar sin necesidad de un micrófono. Entonces, ¿a qué voy con toda esta perorata? Los no cantantes, que le llamo los artistas del canto, los productos musicales, como le quieran llamar. Repito, no lo digo como en forma peyorativa. Lo digo como una realidad. Si vos no trabajás tu voz, si vos no cantás una variedad, digamos, de baladas, de canciones movidas, si tu voz no tiene una tesitura trabajada, no sos cantante. Serás un rapero, serás un artista que usa su voz, pero un cantante es otra cosa. Un cantante para mí es un artesano de su voz y que saca el máximo partido de su voz sin ayuda de la tecnología. Eso para mí es un cantante, una persona que constantemente, más allá de los resultados que tenga, sigue cantando. Y es toda la gama que se queda en el medio de lo que yo hablé antes. Tenemos por un lado los super mega cantantes que tienen fama, también dinero, etcétera, etcétera. Los no cantantes que también tienen fama, dinero y un montón de cosas. Y en el medio estamos un montón de cantantes trabajando en nuestra voz, disfrutando de nuestra voz. Que a veces podemos vivir de nuestra voz y a veces tenemos que trabajar de otra cosa para poder seguir disfrutando de nuestra voz, pero siempre seguimos cantando. ¿A qué va este mensaje? Para toda esa gente que se quedó en el medio, que no quiere hacer ni trap, ni reggaetón, ni nada, no porque que tenga algo de malo, sino porque no quieren hacer eso, no les va, no es su onda, y los que no tenemos ese despliegue vocal de los Dimash, de los Forestella y de esa gente que, wow, Dios mío, ojalá quien pudiera, ¿no? Todos los que estamos en el medio hay esperanza. ¿Y cuál es la clave? Seguir trabajando y haciendo. No hay otra. Hace poco me decía alguien, no, porque artista X argentino que hace trap, Cubia 420, llenó un estadio. Y todos me dicen, ¿vos te parece que ese hijo de su mamá llena un estadio y nosotros nos estamos rompiendo el alma? Le digo, mirá, yo hace poco fui al Colón y el Colón estaba lleno también. Depende de dónde mires. Claro que hay una proliferación de los no cantantes, pero los super cantantes también llenan estadios gigantes. Pasa que no nos enteramos. Y los que estamos en el medio, como siempre digo yo, seguimos haciendo nuestros conciertos, seguimos trabajando. Cuando la voz del ego habla, empezamos a tener problemas y conflictos. Cuando la voz de nuestro cuerpo y nuestro corazón habla, seguimos cantando pase lo que pase. Entonces no me parece que haya que hacer una casa de brujas para eliminar a los no cantantes, que el tiempo dirá, el tiempo decantará. Si hay algo que la humanidad ha demostrado, es que lo que tiene calidad se queda. Lo que realmente es disruptivo para una época y tiene una calidad, eso va a seguir a través de los años, va a seguir evolucionando. Lo que ya arrancó con una mala calidad de base se va a caer solo porque no tiene raíces fuertes donde aguantarse. Y ojalá todos estos chicos que hacen trap, reggaetón, todo, se animen a seguir explorando su voz, se animen a otros géneros y crezcan como cantantes, porque este golpe que están teniendo ahora de popularidad, de éxito, de dinero, les va a venir perfecto para que todo ese dinero o esa popularidad que están teniendo le inviertan a futuro, porque si no, se cae. La historia lo ha demostrado, la historia musical. Seguiremos hablando durante toda la vida de Mozart, de Beethoven, de Vivaldi, seguiremos hablando de The Queen, seguiremos hablando de los Beatles, seguiremos hablando de Pavarotti, seguiremos hablando de un montón de gente que ha hecho las cosas con amor y buscando la mayor calidad posible. Y si analizamos todos estos cantantes que yo nombré, o grupos que yo nombré, o compositores que yo nombré, vamos a ver que hubo una línea ascendente en la calidad de lo que hacían. Siempre fueron creciendo. Y estamos hablando de gente que no tenía tecnología, que era analógico todo. Este humilde mensaje, esta humilde reflexión, es para que los que no son cantantes, pero están viviendo de la música, aprovechen ese golpe de suerte y lo vuelvan productivo y de calidad para la gente. Los que tienen superpoderes vocales, bueno, que lo disfruten, porque también algún día eso se va a acabar. La voz es un recurso finito, es un recurso limitado y se va a acabar algún día y van a quedar con la mejor parte de su voz, así que la disfruten. Y los que estamos en el medio, sigamos cantando. A todos nos va a llegar nuestra oportunidad si seguimos haciendo, si seguimos cantando. Si se calla el cantor, como decía Horacio Guaraní, calla la vida. Porque la vida misma es toda un canto. Bueno, espero que esta humilde reflexión, un poco desordenada, un poco ecléctica, pero hecha con todo amor y sinceridad, les sirva sobre todo a los que están queriendo cantar o están en el mundo del canto, y ojalá sirva para crecer en el disenso. ¿Por qué no? Si llegaste hasta acá, suscríbete.
¿sí? Es totalmente gratis y activa la campana de notificaciones, todas las campanas de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video. También puedes unirte y por un precio módico mensual vamos a tener material exclusivo para miembros. Y también puedes compartir esto con alguien a que vos crees que le puede interesar para abrir un poquito la cabeza y crecer, como dije antes. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como Cristian Rivas Vocal Coach y nos vemos la próxima, queridos amigos.